12 y el modelo de la cascada de la coagulación. El doctor Pavlovsky, por ejemplo, de Argentina, ¿no? Y aquí lo pueden ver. Bueno, son algunas de las personalidades que a lo mejor ahorita nos parecerán ya, pero bueno, fueron parte importante del conocimiento que tenemos actualmente de la coagulación. Así que bueno, pues la nomenclatura que conocemos sí no la tenemos que aprender, y números romanos, porque bueno, pues eso tiene un antecedente histórico. Por ahí surgió, seguramente ustedes vieron en internet, una doctora Dash sacó un video que no tenía lógica el modelo de coagulación. Bueno, pues depende para quién, ¿no? Hay que plantear otro modelo que tenga una lógica. Bueno, pues por el momento es la lógica conociendo los antecedentes históricos. Entonces, los factores de la coagulación tienen números romanos, ya sabemos por qué. Hay que conocer la vida media, donde se codifican. Particularmente, la excepción hecha es von Willebrand, que es cromosoma 12, no se les olvide, por si les llegan a preguntar, y factor 8 y factor 9, cromosoma sexual X, ¿no? Sobre todo por el tipo de herencia. Y los digo von Willebrand porque diagnóstico diferencial siempre va a estar asociado, que es un fenómeno autosómico. Entonces, viene en 1964 dos grupos independientes, el de Oxford, Inglaterra, particularmente el doctor Macfarlane, que trabajó con la doctora Rosemary Biggs, que identificó la hemofilia B, el doctor Radnoff y el doctor David Radnoff del factor de Hagemann, pues el famoso modelo de la cascada de la coagulación, donde se integran todos los factores de la coagulación. Y particularmente ellos describieron la vía intrínseca, porque ya se conocía pues prácticamente vía común y la vía extrínseca. Entonces 12, 11, 9, 8, vía común, 10, 5, 2, trombina y la vía extrínseca. Así que pues este fue el modelo propuesto por un lado por el doctor Macfarlane y por otro lado por David Radnoff, donde particularmente coinciden en el mismo año los dos grupos, describiendo, ahí está el doctor Radnoff, donde describen este proceso. Creo que ustedes ya se lo saben perfectamente en este aspecto. Entonces, son tributo a ellos porque, bueno, pues creo que el modelo de la cascada ha sido un modelo totalmente sismático desde que surgió, y donde se describieron un proceso importante, donde es un proceso en cascada. Un factor que es un simógeno actúa sobre otro factor, lo activa, ese factor activo actúa sobre un simógeno, lo activa, y una secuencia en cascada, también llamado cascada o caída de agua. Y ese es el famoso modelo, vía intrínseca, vía extrínseca, vía común, que desde el punto de vista del laboratorio, sensacional, porque el TTPA nos permite estudiar vía intrínseca, el TP vía extrínseca, ambos dos nos valoran vía común, y el tiempo de trombina nos permite valorar fibrinógeno en cantidad y calidad. Bueno, la fase de contacto es muy importante porque la fase de contacto, una vez que se activa, pues participa en la coagulación y en la inflamación y en el aspecto de la fibrinólisis. Bueno, en 1964 pasaron a prácticamente 98, 99, casi 2000, donde el siguiente gran grupo plantea el modelo celular que digamos que es, salvo algunas modificaciones, es el modelo vigente al día de hoy. El modelo celular que propone que es la iniciación por parte del factor tisular, es decir, el gran protagonista actual de la coagulación es el factor tisular, de la membrana de los monocitos, células endoteliales, y que existen microvesículas de manera importante, propuesto por este grupo, liderado por Harold Roberts, de Chapel Hill, alumno del doctor Brinkhaus, por supuesto, Maureen Hoffman y Dogan Monroe, alumnos o tesistas del doctor Harold Roberts, plantean este modelo celular que les voy a presentar. Es de los artículos originales donde plantean este modelo, basado en estudios de laboratorio. Claro, hicieron los estudios de laboratorio y bueno, plantean el modelo con base el sustento molecular, estudiando la activación de cada uno, donde hay una protagonista, factor tisular, ¿no? Factor tisular activa, se activa, se une su receptor, que es el factor 7, hace esto, entonces forma un complejo de activación, factor tisular, factor 7, que es una proteasa de serina, K-dependiente, actúa sobre factor 10 activado, 10 activado tiene la capacidad de activar a un cofactor, que es el factor 5, entonces forma un complejo de activación, factor 10, que es K-dependiente, calcio, fosfolípidos, factor 5, y actúa sobre el factor 2,
y generar en la fase de iniciación trombina en dosis rápida, microdosis. ¿Pero por qué microdosis? Porque una vez que hay factor 10, se genera un poderoso inhibidor de la vía del factor tisular, que es el inhibidor de la vía del factor tisular, que le dice al factor tisular, apágate, ya no te necesitamos, ya encendiste la mecha, ya generaste trombina, ya está ahí, tan tan. Entonces, objetivo de la fase de iniciación, generar trombina, pero dosis chiquitas. ¿Pero por qué no grandes dosis? Porque se forma este poderoso inhibidor. Ahora, aquí hay una pregunta muy importante, ¿se las llegan a hacer? ¿No se las llegan a hacer? ¿Hay actualmente algún anticuerpo que bloquea el inhibidor de la vía del factor tisular? Sí. Entonces, ya hay un anticuerpo que se usa en terapia en hemofilia que bloquea este anticuerpo y, como quien dice, destapa la fase de iniciación, que es el concizumab. Entonces, destapa la fase de iniciación, entonces genera altas dosis, pero de manera fisiológica no. Entonces, sigue la fase de amplificación. Se genera trombina, la trombina es un multiactivador, le dice al factor 8 y al von Willebrand, divorcio, von Willebrand beta a un lado, factor 8 a otro lado. Divorcia al factor 8 del von Willebrand, activa factor 8, que es un cofactor, activa factor 11, activa plaquetas vía receptor par 1 y par 4, ya lo comentamos, y activa el factor 5. Entonces, quiere decir que la trombina es un multiactivador. ¿Qué es la trombina? Ya vimos la fase de amplificación. Entonces, ¿qué es la trombina? Pues la trombina es el Messi, el Rolando de la coagulación, es el que juega para todos. Les pongo esto, o el coreback, que es ahora ¿cómo se llama? El de los Patriotas. Brady. Pues es el coreback. La trombina es el coreback, no se olviden nunca de este paradoja que les pongo. Entonces, ¿qué hace? Reparte el juego, activa este y reparte el juego la trombina. Entonces, ¿tú qué haces con un poderoso activador? Le pones muchos ¿qué? Defensas, tenemos antitrombina, cofactor, proteasas de nexina que van a estar inhibiendo. Entonces, esto es muy importante que lo vean y que no se les olvide. Entonces, viene iniciación, amplificación y propagación. El factor 11 que viene de la activación previa va a generar más factor 9, va a unirse al factor 8 que viene de la activación previa, va a generar más factor 10, se va a unir al factor 5 que viene de la activación previa y entonces ahora sí se va a generar en un fenómeno de propagación y generación de grandes dosis de trombina suficientes para formar un coágulo de fibrina. Ese es el modelo celular. Iniciación, amplificación, propagación. Protagonista, factor tisular. Inhibidor de la vía del factor tisular. Efecto del emicizumab, que ahora se usa en tratamiento de hemofilia inhibidores. Puentea si hay ausencia o inhibidor del factor 8 entre 9 y 10. Los jala y los une. Es un anticuerpo monoclonal BiTE. Entonces, es otra pregunta por si viene ahí. Emicizumab, ¿cuál es el efecto? Utilizan hemofilia particularmente la aplicación original era con inhibidor y actualmente es sin inhibidor. ¿Por qué un paciente con hemofilia sangra? Pues porque yo digo, tengo tapada esta, lesionada esta y tengo la otra, pero lo que no sabíamos es que tenemos al inhibidor de la vía del factor tisular. Pero ahora con el concizumab yo voy a destapar esto y voy a permitir que el paciente deje de sangrar por esta fase de iniciación. Entonces, paciente de hemofilia sangra porque ¿qué tiene lesionado el paciente con hemofilia? La fase de propagación. Poca trombina, poca fibrina, se genera poca fibrina porque no se genera y la última fase de la coagulación pues es la fibrinoformación. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Así de rápido. Pasemos al caso clínico. Nos falta 1 minuto y llevamos 44 minutos para acabar. Entonces, ojo con eso. Vienen muchas preguntas de medicina transfusional. Viene hematología benigna, viene anemias hemolíticas, ojo con eso, pero también vienen preguntas de coagulación y espero que sean las más fáciles para ustedes. ¿Ok? Mujer de 26 años, originaria y residente de Michigan, soltera, sin hijas, referida a hematología por trombocitopenia, diagnóstico previo migraña, referida a hematología por púrpura desde los 6 años de edad, originalmente tratada como una TIP, ¿ok? Antecedentes de múltiples tratamientos.